Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, una vez más. Es una bendición. Dios bendiga al pastor Michael, ¿verdad? Su esposa, su familia, el equipo de trabajo y toda la iglesia, ¿verdad? En este lugar. Amén. Y bendiga también este lugar aquí donde Dios le concede estar pastoreando, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición nuestro hermano para cada uno de nosotros también. Y tenemos un cariño muy grande, ¿verdad? Con mis hermanos. Y la verdad es que lo admiro mucho, hermanos. Créanme, para mí es un gran pastor. Y creo de que Dios, hermanos, los ha bendecido a todos, ¿verdad? A ustedes, también a nosotros, hermanos. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios unos minutos en esta bendecida tarde. Vamos a buscar, hermanos, un texto bien conocido, ¿verdad? Mateo capítulo 28 y el versículo 29 para la gloria del Señor. Vamos a leer ese versículo nada más, hermanos, y vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Mateo 28, 19, hermanos. Hay una cantidad de textos que están, hermanos, con referencia a lo que es el trabajo de las misiones, el trabajo de la evangelización de los no convertidos. Lo tienen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que está en los cielos, gracias le damos por esta palabra que hemos leído en este momento. Pedimos, Dios, que nuestros corazones puedan recibir esta palabra, Dios, en el nombre de Jesús, y que pueda crear un efecto poderoso y glorioso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, ¿verdad? Vamos a hablar, hermanos, sobre el llamado de Dios. El llamado de Dios a la iglesia. Y como todos somos parte de la iglesia, ¿verdad? También recibimos llamados personales. Dios, hermano, nos llamó a nosotros al ministerio pastoral en el año 2012. Quiero introducir ahí, hermanos, esta reflexión. En el año 2012 iniciamos cerca de San Marcos Lempa, estuvimos 2 años. En el 2014 nos llaman en el mes de junio y nos dicen, vas a ir a trabajar a Isla San Sebastián. Entonces, llegamos a Puerto Parada un miércoles y me embarqué, ¿verdad? Con el hermano, con el pastor que me llevaba a conocer. Años atrás, hermanos, yo había viajado a una hacienda que tenía un familiar. Estuve trabajando unos días con él ahí cerca de Puerto Parada. Ya me habían enseñado Puerto Parada y me había enseñado la ruta hacia San Sebastián. Como a las 5 de la tarde, un día, me recuerdo, en el año 2005. Y veo hacia adentro y digo, en Puerto Parada, como a las 5 de la tarde. Y ahí para allá le digo al amigo que me andaba enseñando, ahí hay unos cantones, hay gente adentro. Y le digo yo, ni loco me fuera a meter ahí adentro. ¿Sí? Ni loco me fuera a meter, pero ni andar solo por andar, mucho menos cómo ir a vivir allí. 2005. 2014, el 1 de julio del 2014, ingresamos a vivir a la isla porque no se puede estar viajando todos los días o los días que hay servicio. Primero, el gasto sería un poco fuerte. Lo segundo, la cuestión de la lancha es bien complicado, ¿verdad? Por las mareas, todo eso, que un rato se baja en un lado uno, otro rato se baja en otro lado. Cuando desembarcaron, yo creo que desembarcaron en una parte más acá, y cuando ya abordaron fue más allá. Entonces todo eso complica, porque digamos, si yo viajara, llevo una lancha y se me olvida la marea y la dejo y queda seco, ya no salí, ya no sale. Entonces todo eso complica. Entonces la exigencia es ir a vivir a ese lugar. Ir a vivir a ese lugar. Entonces, en 2014, hermanos, llegamos a poder servir en ese lugar. Por primera vez, nunca me había subido una lancha. Un 18 de junio, yo me subí por primera vez a una lancha cuando fui a conocer. Y digo, Dios mío, ¿a dónde ando aquí?
Y luego cuando ya nos fuimos a la semana de estar allá, salgo a ver el puertecito allá adentro a las 5:30 de la tarde y me quedo viendo y digo, Dios mío, ¿a dónde me he venido a meter? Una gran soledad, ¿y para dónde? ¿Y a qué hora salgo? ¿Y cómo salgo? Todo eso, hermano, se pone a pensar uno, más que fue en el mes de julio y comenzaba, ese año hubo un invierno muy fuerte. Y cuando el invierno es fuerte y hay mucha lluvia, hay mucha plaga de zancudo. Pero como no se imagina, hermanos, la gente está comiendo en alguna pupusería y así le hace. No, no son las moscas, son los zancudos. Y le hace espantándose. Pero la gente ahí como que se ha vuelto inmune porque dice, no, el zancudo de acá no es malo porque no padecemos tanto de fiebres ni de, qué sé yo, lo que transmite el zancudo, hermanos. Paludismo, todo eso, no. Como que se ha vuelto inmune la gente, hermano, en ese lugar, las plagas. Bueno, el charco no se diga, pero eso, hermanos, es otra cuestión. Lo que aquí es un viento normal, allá adentro es casi un huracán. Bueno, estos días, hermano, cuando usted, bueno, es que no se puede salir. Si está, cuando vienen las tormentas, hermanos, es que los árboles, uno que se arrancados se hacen, otros que las ramas se caen. Y más que ahí, los que fueron, vieron que allí en el medio donde está el templo, hay 2 árboles de mango que están altísimos. Y un día, hermanos, que estaba yo viendo y digo, Dios mío, ¿a qué horas se viene encima una cosa de esta, verdad? Entonces ahí, hermano, está bien consagrado uno, porque de repente, ¿verdad? Le toca. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita. Yo sé que cuando uno vive momentos, hermanos, difíciles, lo siente, ¿verdad? Pero cuando usted los va pasando y los va superando y se va adaptando y se va ubicando, uno después dice, esto solo lo hace Dios. Porque una de las cosas que me motiva, que me anima, aparte, hermanos, de que mi familia, ¿verdad?, está conmigo, mi esposa, mis hijos, que ellos también, hermanos, me motiva ese testimonio de Jesús, ¿verdad? Lo que Él hizo por nosotros, su misión. Porque Jesús, hermanos, si hablamos de misionero, pues creo que fue el primer misionero que hubo, hermanos. Y no hizo una misión de un país a otro. No, hermanos, hizo una misión de ese lugar sobrenatural a un lugar natural. Eso es imposible, ¿verdad? A través de la encarnación. Sabiendo que la encarnación la iba a traer no solamente, hermanos, que iba a ser humano, sino que se iba a limitar, expuesto a las enfermedades, expuesto al cansancio, expuesto a la muerte. Y eso es que es maravilloso, ¿verdad? Para nosotros, pero para Él fue sufrido. En cierta ocasión fue a orar, se sentía afligido cuando ya le tocaba la hora, no era fácil, pero esa misión a mí me anima y me motiva para poder seguir trabajando en el lugar donde estamos trabajando. La iglesia, hermano, como no sé si les conté la vez pasada, el año pasado, es una iglesia casi como de los 80, ya en un 30%. No es que estamos cambiando las cosas, no, ¿verdad? Sino que por sí sola van cambiando, un 30%. Ahora, ¿qué consiste eso? En que a uno, hermanos, a veces ya han habido casos que a la 1 de la mañana le hablan a uno. ¿Cree que puede venir a orar? Estoy enfermo. Muchas personas, hermano, en ese lugar, hoy es bastante accesible. A lo que era antes era más difícil. Entonces ellos, muchas personas de ahí, se fueron armando de fe, teniendo una fe tremenda. ¿Por qué? Porque no podían salir, a veces era la situación económica. Entonces, ¿y qué le queda? Pues si no tiene dinero para pagar algo, ¿qué queda? Pedirle a Dios un milagro. Entonces muchas personas, yo las admiro porque todavía hay un pequeño porcentaje. Digo pequeño porque algunos ya tienen más facilidades de salir, ¿verdad? A veces la policía, si lo van a decir que lo saquen, está enfermo, lo sacan. Pero otros hermanos no han logrado ello, pero tienen esa fe. Yo no voy a orar a esa hora de la mañana, que ya es la 1 ya es la mañana, la 1 de la mañana, ya es digamos el siguiente día. Y a esa hora es una de las horas, hermanos, donde es más sabroso el sueño, ¿verdad? Y si uno se durmió algo anoche, entonces cuestiones así. Pero eso, hermano, básicamente es una bendición. Aparte de eso, como dijo el pastor Michael, iniciamos a estudiar en el 2014 específicamente. Yo tenía un ciclo de haber cursado ya cuando llegué a vivir a San Sebastián. Y digo, es un milagro que haya pasado todas las materias y los parciales. Yo a veces casi no estudiaba. Una vez nos hicieron un parcial de la materia de sociología urbana y rural.
y dijeron, lean este libro del capitalismo. Y yo solo leí el glosario, me saqué 9. ¿Cree usted? Y yo dije, ¿y cómo fue esto? Solo el glosario donde tiene todo el contenido del libro, no leí el libro, era 200 páginas. No me quedó espacio de hacerlo. Entonces, hermanos, hay ocasiones donde los milagros de Dios se miran. Pero ¿qué voy? Esta tarde hablamos de ese llamado de Dios hacia su iglesia, y nosotros somos esa iglesia. Y este versículo que hemos leído, hermano, nos habla de ello, ¿verdad? Que todos los seguidores de Jesús, los servidores de Cristo, tenemos que hacer lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? No morir, sino predicar, anunciar, evangelizar a la persona que todavía no ha creído en ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Así que yo animo, ¿verdad? También, si algún hermano quiere incorporarse a estudiar teología, hermanos, puede estudiar, puede hacerlo, hermanos. Yo sé que a veces las limitaciones también cuesta, hermanos, porque a veces uno no puede económicamente, a veces se le complica. Pero como estas cosas, hermanos, no son de hombres, esto no es una empresa humana, esto es el reino de Dios. Si usted emprende algo, quien le va a proveer para que usted termine esa carrera que usted ha iniciado va a ser el de arriba, ese Dios que vive por los siglos de los siglos, ese Dios que a usted y a mí nos bendice siempre, que nos provee las cosas. Por eso es importante confiar en Él y saber que Dios nos hace un llamado. Y quiero mencionar algunos ejemplos en la Biblia, así un poco rápidamente, hermanos. Y uno de los ejemplos que a mí me llama la atención de cómo Dios lo llama, de cómo Dios, hermanos, conversa con él para convencerlo para que vaya, es a Moisés. Y eso está en Éxodo 3, ¿verdad? Y yo creo que muchos quizás lo hemos escuchado, lo hemos leído y qué sé yo, escuchado prédicas. En Éxodo 3 se da un diálogo entre Dios, hermano, y Moisés. Y comienzan a platicar. Moisés está trabajando y Dios comienza a hablar con él y le dice, mira, mi pueblo sufre en Egipto y quiero que tú vayas a sacarlo. Y comienza él con una serie, hermanos, de pretextos. Diego mío, pretextos, ¿verdad? O excusas. Porque siempre, ¿verdad? Las excusas, hermanos, cuando usted busca a alguien para hacer algo y le dice, mire, fíjese que ese día no sé, yo creo que tal, no sé si puedo, mire, voy a revisarle, mire, es que no sé si puedo. Y ahí se va y se va. Moisés así se fue. Y se me dice, ¿quién soy yo? Y luego y me preguntan quién me manda. Y al final, hermano, él dice, manda al que debes enviar. Si hubiera sido, hermano, un salvadoreño al que le dice eso, que lo estaba enviando, le hubiese dicho, amén, yo no tengo ganas de ir, manda a otro. Eso quiso decir Moisés al final. Manda a otro, le dijo, yo no quiero ir. Y le hizo el gran alegato solo para decirle que no quería ir, ¿cree usted? Qué tremendo, ¿verdad? Pero al final fue, porque tuvo que ir. Y así en la Biblia hay otras personas, hermanos, como Jeremías, que cuando Dios le habla también, Jeremías capítulo 1, cuando Dios le habla que para enviarlo, ¿verdad?, a poder exponer la palabra de Dios, él dice, no, Señor, yo no puedo hablar, si yo soy un niño, le dice él. Y le dice, pero si es que desde que estabas en el vientre de tu madre, yo ya te escogí y te he puesto por profeta. Y qué maravilloso, hermano. Lo que sucedía era, hermanos, que el profeta tenía 3 funciones. Y la primera es que el profeta tenía que denunciar el pecado, denunciar la injusticia, las desigualdades. Tenía que denunciar esas cuestiones. Pero también el profeta tenía que anunciar, es decir, llevar una palabra de esperanza. Estás perdido, estás acabado, has hecho lo malo, pero Dios te dice hoy que tienes la oportunidad de arrepentirte para que Él pueda perdonar tus pecados. Ese era el mensaje. Y luego la tercera función es que era un vicario. Sí, él era un vicario, él representaba a Dios en ese momento cuando llevaba la palabra de Dios. Pero estos hombres tuvieron una reacción negativa. Al que veo yo que es más positivo es a Isaías, cuando él dice, hermanos, Isaías 6:8, y oía al Señor, dice, y estaba preguntando, ¿y a quién vamos a enviar? ¿A quién vamos a mandar? Y él dice, he aquí, yo voy a ir. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso la manera de responder. Como iglesia también nosotros, hermanos, somos llamados. Nosotros somos iglesia. Y la palabra iglesia es de la palabra griega eclesía.
Y es tomada, hermano, de la eclesía popular griega. Y era la eclesía popular griega, era eclesía, es los convocados o llamados a la ágora, a la plaza, para tratar asuntos de la polis. Pero en esta tarde nosotros hemos sido convocados no para tratar asuntos de la polis, sino asuntos de la obra y del reino de Dios. ¿Y de qué hablamos hoy? De que hay que hacer misiones en nuestro país, que hay que evangelizar al caído. Hay muchas personas que están en este mundo, hermanos, convulsionando. Gente que está con ganas de quitarse la vida, está deprimido, tiene deuda, la dejó la mujer, lo dejó el hombre, el hijo quizás es maltratado por el padre. Hay un solo relajo en este mundo. Y usted y yo hemos sido llamados para llevar esta palabra de salvación. Amén, hermanos. Amén. Así que usted y yo somos los que hemos sido llamados para poder llevar esa palabra de Dios. Por eso somos la eclesía, los convocados, los llamados. Y el Señor nos invitó a nosotros a este reino y por eso estamos aquí. Dice el texto que hemos leído: por tanto, id. Es decir, por tanto, vayan. Es fácil decir, vamos a orar para que la gente venga aquí. Vamos a orar para que el borracho venga aquí. Vamos a orar para que aquel hombre que anda perdido venga a este lugar. Jesús dijo, vayan, caminen. El detalle es, hermanos, que salir es un problema, hermanos. Usted sabe que más ahora que es invierno, puede llover. No es que los va a dar gripe, no es que los puede dar calentura, es que los podemos enfermar. No es que tengo que cuidar esto, no es que la casa no la puedo dejar sola. Y si no tiene casa, no es que no tengo casa. Y entonces, no es que no puedo dejar a mi esposa sola. Y si no tiene esposa, no es que no tengo esposa, no puedo ir, yo tengo que hacer la cosa. Y entonces, ¿cómo es pues? ¿Cómo queremos nosotros? ¿De qué manera? Entonces él dice, por tanto, vayan. Y esto, hermano, no es tanto una opción. Es cierto que son imperativos pasivos, pero quieras o no, son un mandato. Es un mandamiento para nosotros. Y los mandamientos, mandamiento de mandato. Y los mandatos básicamente son órdenes. Usted sabe que los mandatos son órdenes, pues. Si aquí aprueban algo, bueno, estamos en régimen. ¿Y quién dice algo, pues? ¿Y cómo lo van a quitar? Si quien manda lo ha puesto en este país. Y en este caso no es el presidente que está diciendo esto, no. Es Jesús de Nazaret. Es más que un presidente. Es más que... Amén, hermanos. Amén. Amén. Él es el que nos está diciendo, vayan. Porque yo comencé esta obra, porque yo comencé esta misión. Ahora les toca a ustedes. Qué lindo, ¿no? Imagínense ustedes que viniera el señor presidente, ¿verdad? Y dijera, fulano tal, ¿crees que puedes desempeñar mi trabajo por un día? Encantado. Por favor, ser el presidente. Pero usted y yo no estamos en esa situación. No, el que nos está invitando no es el presidente de este país, no, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hacé mi trabajo, le está diciendo a usted y a mí. Mire qué bueno. Sí, hay otro pasaje que dice que nosotros somos embajadores. Sí, porque llevamos el mensaje no de nosotros. Mire qué lindo. Sí, en esta área estamos arriba de los políticos, porque el político habla de él mismo. Y no estoy en contra de los políticos, no. Él habla de sí mismo. Yo les prometo esto, les prometo aquello. Nosotros no le prometemos nada a nadie. Nosotros le decimos, el que le promete a usted es Jesús de Nazaret, porque Él es el que lo está mandando. Amén. Así que Él dice, por tanto, vayan. Y dice, hagan discípulos. Nosotros somos los marceteuo, esa es la palabra griega, hacer discípulo. Pero no solo tenemos que hacer discípulos, tenemos que ser discípulos primeramente nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser, tenemos que encarnar, tiene que estar profundamente en nuestro corazón esa palabra de ir nosotros a predicar la palabra de Dios. Eso nosotros tenemos que hacerlo. Los mercetés son los discípulos, alguien que aprende de otro. Es un estudiante. Pero el mercetés griego no solamente es eso, es una persona que comparte su vida con su maestro. No se limita a ir a un salón de clase, aprendió ciertas horas y se va para su casa. No, el modelo es el modelo que tenía Jesús. Esos eran los mercetés.
que andaban con Jesús todo el tiempo, se conocían bien. Cuando uno camina cerca de una persona, conoce sus virtudes. Diego mío, virtudes. Pero también conoce sus defectos, ¿sí? Y cuando uno conoce, uy, este fulano era así, qué barbaridad. No, hermanos. Jesús conoció bien a sus discípulos. ¿Cómo era Pedro? No era fácil Pedro. Tenía un temperamento algo. Y habrán Pedros entre nosotros. Bueno. Los que no tienen que haber son Judas. Eso sí, no, hermanos. Que hayan Felipes que no sabían a dónde ir. Que hayan Tomases en algún momento que les vaya un poco la fe. Pero Judas no, esos que no hayan. Porque esos son los traicioneros. Esos son, hermanos, los que procuran volcar la obra de Dios. Y quiero decirle, quien la ha hecho de Judas nunca ha podido salir con la suya. ¿Sabe por qué? Porque los planes de Dios nadie los puede burlar. Nadie puede burlar el plan del Señor. Porque el plan de Dios es de Dios. Y Dios es todopoderoso. Dios nunca ha perdido una batalla. Y como nosotros somos hijos de Dios, también somos llamados a no perder ninguna batalla. Entonces Él dice, vayan y hagan discípulos. Y ese discípulo o esa persona cuando recibe la palabra de Dios tiene que experimentar algo. Y eso es el arrepentimiento. Del griego metanoia. Metamente y noia es un cambio. Cambio en la forma de pensar. ¿Verdad? Ya este día, hermanos, o los días que hay servicio, ya no piensa salir para otro lado. No es que yo voy a ir a chotear aquí, voy a ir a pasear allá, voy a andar aquí, voy a andar allá, y gastando en otras cosas, hermanos. Él sabe, el que ha cambiado de pensamiento sabe que aquí hay servicios de cultos y venimos a edificar nuestras almas y venimos a adorar el nombre de Dios. Pero el que todavía no ha cambiado, hermanos, ese anda en otro mundo. ¿Sí? Si se casó con una mujer, anda vigiando otro poco. Es que son 7, dice, a ver, ¿dónde hay de eso? Pero bueno. Sí, igual la misma la señora, ¿verdad? No es que yo ya lo veo a este viejo, ya está viejo, ya está feo. Mire, pues, hasta panza echó ya. Por eso es bueno andar saco, hermano. Fíjate que me está gustando ya. No se le mira a uno, yo me veo bien figura. Sí, y pasa eso, hermano, ya no se ve bien. Eso no es un discípulo de Cristo. La palabra de Cristo llegó, pero no se arrepintió de corazón. No se arrepintió. Ahora, y los primeros que tienen que estar arrepentidos somos nosotros los que vamos a llevar el mensaje, ¿verdad? No solo por lo que puedan decir, no. Si lo que puedan decir, pues igual nos puede valer. No, lo importante es que no vayamos a servir de puente. Ese es el problema. Muchos se salvan y nosotros tranquilos. No, por eso es importante que nosotros experimentemos primero esa conversión en Cristo Jesús. Ahora, sigue diciendo, no vamos a llegar hasta la cuestión del bautismo, hermano, sino los primeros versículos. Dice, hagan discípulos a todas las naciones. Ay, esto como que fue un balde de agua fría que les cayó a los discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No. Para un judío, mire, fíjate que los judíos eran los que dividían el mundo en dos tipos de personas. Los judíos o los israelitas, pues, que ahí están, es un solo rollo eso. Y gentiles. Los gentiles eran vistos como cualquiera, ¿va? En cierta ocasión, pues, eran vistos hasta como perros. Imagínese usted. Eran vistos como animales. Y al ser visto como perros, no crea que era como hoy, ¿verdad? Como un, un pitbull. No, hermanos. No. Un pastor alemán tampoco. No era de esos perros, hermanos. Si eso hasta en el carro puede andar bien bañadito, bien bonito. Era otro tipo de perros. Eran perros, hermanos, que se vivían en la calle, andaban todos arruinados, hasta los mismos animales. Así era comparado el gentil. Y decirle a un judío, vas a ser discípulo, vas a ir a predicarle de la salvación a los gentiles. Ay, no quería ya. Eso era chocante contra ellos. Y más por lo que habían visto en Jesús en cierta ocasión, ¿verdad? Bueno, él se está contradiciendo en eso. El plan de Dios era para todo el mundo. Desde el Antiguo Testamento se reflejaba a ese Dios universal. La propuesta del libro de Jonás es eso. Es un Dios universal. No era un Dios de una nación. No era el Dios de un pueblo nada más. No, era el Dios del universo. Por eso le dice a Jonás, anda a Nínive para que se arrepientan. Ellos no eran del pueblo de Israel.
era otra gente. Y por eso es que no quería ir. Y por otras razones, ¿verdad? Por eso. Pero Jesús les encarga que vayan a todas las naciones. No, es que yo al vecino no me cae mal, no le predico, que se condene ese vecino porque en cierta ocasión me insultó. No, es que fulano, mire, me echó los perros cuando iba en la calle y casi me muerden al cipote. Yo no evangelizo a ese fulano. Hay que se muere, que se pudra ya y que se vaya a quemar. No podemos hacer eso nosotros, hermanos. ¿Verdad que no? Si alguien en algún momento nos causó un problema, es a toda la gente, a donde podamos ir, a la comunidad, tenemos que ir, hermano. No, pero es que se lo vi la vez pasada y casi me echa el carro encima. Porque cuando uno hace algo se le olvida, ¿verdad? Pero a quien le hacen no se le olvida. No se le olvida. Entonces a veces no se le olvida. Pues con esa persona que quizás tuvo una mala experiencia, usted tiene que responderle con algo maravilloso. Amén. Eso es embocar la otra mejilla, hermanos. No es literal, vaya, pegame aquí, pegame otra vez aquí. No, hombre, hermano, no. No, si alguien le hizo algo así, usted le lleva la oferta del evangelio, le lleva a que sea bendecido. Pues sí, darle el evangelio es ser una persona que queremos compartir el evangelio, es ser una persona generosa. Generosa. Y si queremos negarle el evangelio a la gente, entonces somos egoístas. No solo es no compartir dinero, sino no compartir también el evangelio. Muchas personas, hermanos, no necesitan a veces dinero, hermanos. Lo que necesitan es una palabra que les ayude a hacer las cosas bien. Muchas personas, hermano, miren, en este país, y yo a veces me he fijado en algunos lugares, no es que les falte el dinero, sino que no lo saben cuidar. Y por eso pasan situaciones, pero ese es otro tema. Pero lo que voy es que necesitan el evangelio de Jesús. Ahora nosotros vamos, hermanos, a predicar. Excelente, vamos a ir, vamos a obedecer. Qué bueno. Y lo vamos a bautizar. ¿Está bien? Y fíjese que el Señor a nosotros no nos manda solo por mandarnos así, no. El Señor nos da muchas garantías, pero hoy quiero hablar de dos garantías que el Señor nos da en este llamado. Dios nos da dos garantías para que nosotros podamos ir. Y la primera es que en el versículo anterior Él dice: toda potestad, todo el poder lo tengo yo. Eso dijo Jesús. Todo el dominio lo tengo yo. Es decir, el Señor nos dice: vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, y nos da su poder. En Hechos 1:8 también lo dice: recibiréis por ahí cuando ha venido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. Entonces, cuando Él le dice, por tanto, id, anteriormente ya les ha dicho: yo tengo todo el poder. Y si tengo el poder, también le doy poder a ustedes para que puedan ir y prediquen la palabra de Dios. Porque el poder de Dios es importante, hermano, en nuestro camino. ¿Sí? Ya mencionamos anteriormente algunas dificultades que uno puede pasar a la hora de llevar la predicación. Algunas necesidades que se pueden afrontar. Pero ¿quién va a suplir esas necesidades? Es el poder de Dios. No, es que ahí hicieron eso porque tienen pisto. No, no es porque hay pisto. Es porque Dios, a través de su poder, obró grandemente. Necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, muchas personas no quieren oír el evangelio. Algo otros quieren escucharlo. Hay muchas personas que dicen que yo quiero dejar esto, pero no puedo. Cuando nosotros nos sentimos débiles, ¿qué necesitamos? El poder de Dios. Pablo lo va a decir en Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo pregunto, ¿cuánta fuerza tiene Dios? Dios es la fuente del poder y la fuerza. Hermano, nosotros somos gente de poder. ¿Verdad? Alguien se siente muy bien y está bien cuando tiene un puesto, ¿verdad? Donde manda y tiene mucho poder, por ejemplo, en este país. Pero nosotros no tenemos un poder humano, tenemos el poder de Dios. Tenemos su autoridad. Pero no solo tenemos el poder, el Señor también nos da su garantía. Otra garantía, el versículo 20 dice que Él estaría con sus discípulos hasta el final. Es decir, el Señor nos ofrece su presencia. Y yo traigo a recuerdo un texto muy lindo en Éxodo capítulo 33. En Éxodo 33 hay un diálogo, otro diálogo, fíjense, Moisés y el Señor.
Y le dice el Señor: Moisés, saca a este pueblo, llévalo a la tierra que le prometí, se la voy a dar. Voy a enviar mi ángel para que saque al Eteo, al Ebeo y a todos los feos que habían allí. Sí, a todos. Voy a enviar mi ángel. El ángel llevaba el poder de Dios. Moisés llevaba el poder de Dios. Pero una cosa te digo, Moisés le dijo: yo no voy a ir, le dijo. Mire usted. Él les da su poder, va a ayudarles a que saquen a aquella gente y tomen la tierra. Envía a su ángel, llevan el poder de Dios. Pero él le dice: pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Y qué le dice Moisés? Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, le dijo. Mire qué lindo, hermanos. Que no nos conformemos nosotros con ver el poder de Dios, no. No nos conformemos solo con eso. En nuestro llamado necesitamos la presencia de Dios. Las cosas de esta vida son una bendición para nosotros, hermanos. Lo económico, hermano, nos ayuda. Las casas, lo que podamos lograr son las bendiciones de Dios y es el poder de Dios moviéndose. Pero esas cosas no nos hacen feliz. No nos hace feliz un carro. No nos hace feliz que andemos miles de dólares en la bolsa. No, lo que trae felicidad y podamos disfrutar nuestra vida es la presencia de Dios. Es que Dios esté con nosotros. Y eso es maravilloso. Y me gusta mucho ese pasaje. Fíjese, yo lo recuerdo y digo: este hombre no quería solo estar en la tierra, quería que Dios estuviera con ellos. Porque la presencia de Dios es lo más lindo que puede haber, hermanos. Es lo más maravilloso. Porque es Jesús mismo el que está con nosotros. Esta tarde Jesús aquí está con nosotros. Aquí está, hermanos. Cuando usted ora y está angustiado, está afligido, está llorando, la enfermedad ya se elevó a tal grado que usted ya no aguanta, usted ya no puede. Lo único que la consuela es la presencia de Dios. Usted sabe que la presencia de Dios nos va a acompañar ahorita, y cuando nos muramos, donde vamos a estar es en la presencia de Dios. ¿Ve? No es el lugar lo maravilloso, es la presencia del Señor. Cuando estaba en aquella casa, hermanos, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, una mujer se acercó a él y la otra le dice: mira, Señor, que no ves que estoy ocupada, y mira, esta María no me ayuda, le dijo. Y le dijo: esta ha escogido la mejor parte, estar con Jesús. Estar con Jesús, eso es lo más importante para nosotros. En este llamado que tenemos para predicar, para evangelizar, necesitamos esas garantías. El poder de Dios, que es maravilloso, pero también su presencia. A Él lo necesitamos. Y eso usted es testigo, hermano. Por ejemplo, en un hogar, un esposo le puede dar todo lo que la esposa quiera con respecto a cosas, y esa esposa se los puede valorar. Pero si él no le dedica tiempo, esa esposa va a vivir infeliz. Porque yo creo que la esposa lo que más ama no son las cosas, sino al esposo, digo yo. Ni mi esposa dice amén, ya me afligía. Amén, hermanos. Sí, igual esposo. Cuando compartimos juntos, entonces sí. Entonces así es la vida con Jesús, ¿verdad? Así es la vida con Jesús. Esa vida es que nos hace feliz. Cuando usted vaya a predicar y le cayó el agua, llegó con calentura y dice: estoy con calentura, pero Jesús aquí está conmigo y me hace feliz. Si nos dijeron que ya no, mire, usted ya se enfermó de ese viaje que hizo y ya no va a vivir, pero estoy con Jesús. Jesús está conmigo. El único que nos consuela es Jesús en todo momento. Ahora, y en esta tarde yo digo lo siguiente: Dios nos está llamando a nosotros a la evangelización, a hacer misiones en nuestro país, en nuestras comunidades. La pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos a decirle: heme aquí, Señor, yo iré? ¿Sí? Y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, vamos a leerlo. Mire qué lindo. Y con esto vamos a ir finalizando en esta tarde. Capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo.
Diga conmigo, yo esta tarde, amén. Yo. Heme aquí, envíame a mí. Pero es más fácil decir, Señor, envíalo a Él. No, envíame a mí. Envíame a mí, yo voy a ir a hacer lo que tú quieras que yo haga. Porque no es la obra de nosotros, no, es la obra de Dios. A eso estamos siendo llamados nosotros en esta tarde por el Señor a través de su palabra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ir a predicar, la principal bendición la llevamos también nosotros en compañía de ese Señor que es el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Y esperamos que nosotros digamos a ese llamado, envíame a mí, yo voy a ir, Señor. Habrán dificultades, sí, pero voy con Jesús. Habrán pruebas, pero yo voy con Jesús. Pueden haber limitaciones, pero yo voy con Jesús. Y con Jesús soy feliz. Diga conmigo, Jesús me hace feliz. Amén. Amén, hermanos. Bien, póngase de pie un momento esta tarde. Déselo fuerte al Señor ese aplauso. Le damos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por su palabra.